Bienvenido amigo y amiga. Vamos a continuar con nuestro estudio y análisis con mucho respeto y educación a la doctrina de los testigos de Jehová. Con respecto al Espíritu Santo, parte 26. La Biblia se refiere constantemente al Espíritu Santo como viviente y teniendo características de un ser pensante y activo, lo que los padres de la iglesia primitiva llamaban una persona. Contrariamente, los testigos de Jehová describen al Espíritu Santo como una cosa o una fuerza activa, impersonal, como la electricidad. Esta comparación ahora suena extremadamente anticuada, acerca de un siglo después que se le ocurrió en una época cuando pocos de sus seguidores tenían mucha comprensión o experiencia de lo que podía hacerse con el poder de la electricidad. Ellos describen al Espíritu Santo también como una fuerza o influencia personal. Entonces vean qué interesante como ellos describen al Espíritu Santo. La siguiente es tan solo una lista de ejemplos representativos de cómo el Nuevo Testamento, describe al Espíritu Santo, sin pretender que la misma sea un estudio comprensivo o una lista completa. Estos ejemplos pueden servir como un punto de partida para un estudio de lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Y animamos a nuestros lectores y a consultar estos versículos, amigo y amiga, que usted va a escuchar. Leerlos en su contexto, no en su texto, contexto. Acuérdate que no podemos agarrar un versículo sin leer el texto y el contexto, ¿verdad? Para hacer una doctrina, que lamentablemente ahí es donde muchas religiones han caído en un error doctrinal y en un error, ¿verdad? De enseñanza bíblica. Entonces es muy importante tener esto en claro, muy importante. Seguimos. Entonces, leer lo que la Biblia misma realmente dice es mucho más importante que leer notas al pie de la página, aún así están impresas en una Biblia, o que leer artículos acerca del Espíritu Santo, por lo cual este artículo consiste mayormente en versículos bíblicos y breves reflexiones, muchas de las cuales son preguntas que están simplemente diseñadas para ayudar al lector a pensar por sí mismo acerca de lo que las palabras en la Biblia realmente significan. Es muy importante que analicemos y no nos guiemos de como hemos visto anteriormente en los videos, ¿verdad? Que un título puede ser correcto, pero en su contexto ahí está el problema. Vamos a continuar. Pedro dijo que Ananías había mentido al Espíritu Santo. Qué interesante esta expresión, ¿verdad? Haber mentido al Espíritu Santo. Entonces, Hechos 5, versículo 3. No es posible mentir a un objeto impersonal como la electricidad o una piedra o un trozo de madera, o un objeto impersonal como la electricidad o un trozo de madera. Es imposible. O a cualquier otro objeto inanimado. Tampoco es posible mentir a cualquier fuerza o influencia, tal como el magnetismo, la gravedad, el calor, el frío o la electricidad. La Biblia dice que podemos contristar al Espíritu Santo por nuestra forma de vivir. Efesios 4, versículo 3. ¿Es posible causar tristeza a la electricidad o a algún otro objeto impersonal? Esa es una pregunta que debemos hacernos. 1 Tesalonicenses 4, versículo 8, habla de aquellos que rechazan a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Pareciera razonable concluir que aquellos que consciente y deliberadamente rechazan al Espíritu Santo, lo cual por su propia definición incluye, con todo el respeto a los testigos de Jehová, están en realidad rechazando a Dios. Se nos dice que el Espíritu Santo habla. Hechos 13, versículo 2. Y dijo el Espíritu Santo, Hechos 21, 11.
Y dice el Espíritu Santo, ¿puede una fuerza impersonal o la electricidad o el magnetismo hablar, pensar, dirigir, entristecerse? Esas son las preguntas que debemos hacernos, amigo y amiga lector. Ok, muchos otros versículos de la Biblia nos dicen que el Espíritu Santo habla. Por ejemplo, Hechos 1, 16, Hechos 4, 25 al 28, Hechos 3, 7 al 8. Esta de ningún modo es una lista completa. Acuérdense que esto es solo una lista pequeña, ¿verdad? Pero realmente podemos comprobar esto con mucha base bíblica. En Hechos 20, 23 se consigna al apóstol Pablo diciendo: el Espíritu Santo me da este testimonio, diciendo, en algunos casos, por ejemplo en Hechos 21, 10 al 11, este testimonio fue dado a través de palabras que fueron habladas. ¿Puede un objeto hablar? Esa es la pregunta. En Hechos 11, 28 se declara que un profeta predijo por el Espíritu. Nuevamente, esto fue en forma de palabras que fueron habladas, no algún tipo de sentimiento o sensación personal. Ok. Entonces, vean qué interesante es este tema con respecto a el Espíritu Santo. Y vamos a continuar. La iglesia en Jerusalén escribió: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, Hechos 15, 28. En otras palabras, el Espíritu Santo piensa, tiene voluntad propia, toma decisiones. ¿Es posible que algo le parezca bien a la electricidad o a cualquier otro objeto impersonal? Esa es la pregunta. ¿Se acuerda que en uno de estos segmentos hablamos y decimos que lastimosamente el leer un título no es lo mismo que un contexto? Y en este caso también nos ocupa. Muchas religiones del mundo niegan la presencia del Espíritu Santo porque Él nos guía a la verdad. Y la única verdad es Cristo Jesús. Nada más. Entonces, obviamente, es para ellos importante rechazar la realidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no les conviene que la persona, el discípulo, estudie fuera de su jerarquía o de su línea estructural. Entonces, vean qué importante es pedirle guianza al Espíritu Santo, amigo y amiga. Entonces, pero lamentablemente, como no creen en el Espíritu Santo como una persona, como un ser que nos guía al Señor, entonces eso va a seguir al control y a merced de otros seres humanos. Como citamos anteriormente, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará. Oiga, Jesús dijo: el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo dijo en San Juan 14, 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, que es Jesucristo. Pero por eso es que muchas religiones del mundo principalmente niegan la creencia del Espíritu Santo como una persona. Porque, como les digo, lamentablemente no les conviene a su estructura que la gente sea guiada por el Espíritu Santo, porque si no, entonces se darán cuenta de que Cristo es la verdad absoluta. No hay otra verdad, solamente Cristo Jesús. Ok, solo un ser viviente puede guiar a otra persona. Una electricidad no me puede guiar. Un magnetismo no me puede guiar. Algo inanimado no me puede guiar. Entonces, solamente un ser personal nos puede guiar hacia Cristo. Ahora, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar al Padre y al Hijo. Esa es su misión, como dice la palabra. Jesús dijo que el Espíritu Santo os enseñará. Ya que interesante, lo que debéis decir. Lucas 12, 12. ¿Puede un objeto inanimado, una electricidad, un magnetismo, qué sé yo, guiarnos en el momento exacto en que necesitamos hablar de la palabra con denuedo? Es la pregunta. Porque si nosotros estudiamos mecánicamente una estructura, podemos convencer a otros que no tienen ese conocimiento. Pero si
nos guiamos por el Espíritu Santo, es otra cosa. Ok. Jesús también dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Juan 14, 26. Y que el Espíritu nos recordaría todo lo que Él había dicho. Juan 14, 26. ¿Puede un objeto, seguimos insistiendo, guiarnos y recordarnos en el momento en que vamos a ser confrontados con nuestra fe? Es la pregunta. Romanos 8:14 dice que solamente aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Repito, Romanos 8:14, solo los que son guiados por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo son guiados, son hijos de Dios. Muy importante entender eso. Dice que solamente aquellos que son guiados. Vea qué interesante la palabra que usa Romanos, guiados, porque nos va a guiar a Cristo, al Padre, a la verdad de la palabra. Entonces, de modo que sin el Espíritu Santo no podemos ser hijos de Dios. Lamentablemente la palabra es muy clara. Si no somos guiados por el Espíritu Santo no podemos ser hijos de Dios. Le duela a quien le duela, pero es la verdad. La palabra lo enseña y hay que creerlo. Esta es una consecuencia muy seria de rechazar la obra del Espíritu Santo y negarse a dejar que Él obre en nuestras vidas. Entonces, Romanos 8:16 dice, declara que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, vea qué interesante es esto. La palabra griega aquí traducida con la frase da testimonio, oiga, la palabra griega aquí que da testimonio podría igualmente ser traducida testificar. Oiga, vea qué importante, o declarar en griego. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo correctamente de la manera siguiente: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Usted tiene esa seguridad en su corazón de que es hijo de Dios realmente? Es la pregunta que hay que hacernos. Una fuerza impersonal traduce, la Nueva Versión Internacional dice esto. Entonces, una fuerza impersonal no puede dar testimonio, oiga, testificar, declarar ni asegurar nada. La seguridad de que somos hijos de Dios solo la da el Espíritu Santo. La seguridad de que en Cristo tenemos salvación, hay esperanza en Cristo. La seguridad de que Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario y no tenemos que hacer nada complementario para ganarnos la salvación, porque ya Cristo pagó el precio en la cruz. No hay que hacer nada más, ni trabajos para poder ganarnos ese puesto. Ya lo tenemos en Cristo Jesús. Entonces, Romanos 8, 26 al 27 declara que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vea qué interesante. El Espíritu intercede por los santos. Interceder quiere decir solicitar, pedir delante del Padre. En este contexto quiere decir orar. Puede una fuerza impersonal orar, pedir, interceder o algo, o solicitar cualquier cosa. Jesús dijo a los primeros discípulos, vea qué interesante, que el Espíritu Santo los bautizaría con poder. Hechos 1, 5 y 8. Y esto habla de ser sumergido en el poder de Dios, tal como los creyentes eran sumergidos en agua cuando eran bautizados en agua. Ninguno puede bautizarse a sí mismo, ¿verdad? Uno necesita ser bautizado por otra persona. El Espíritu Santo es esa otra persona, quien bautiza a la gente en el poder de Dios. Ok.
La Biblia habla de los dones del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tenemos dones de discernimiento, que es muy importante para entender la palabra de Dios. 1 Corintios 12, 1 al 11. ¿Puede una fuerza impersonal darnos ese don de discernimiento? Ok. En 1 Tesalonicenses 1:6 leemos que el Espíritu Santo quien da gozo, el gozo de la presencia de Dios, ese gozo que el mundo no da, ese gozo en que usted puede decir, en Cristo tenemos la esperanza gloriosa de que algún día vamos a estar con Él, de que no tenemos que pagar un precio, amigo y amiga, no tenemos que pagar un precio complementario por la salvación, no tenemos que hacer obras, como dice la palabra, extras, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Entonces, vea qué interesante. ¿No sería posible que el alto nivel de tensión que sienten muchos, con todo respeto, testigos de Jehová, indique precisamente una falta de gozo en su corazón? Y ese gozo solo lo da el Espíritu Santo. Esa alegría, ese gozo en el corazón de saber de que algún día vamos a estar con Él por la eternidad, ese gozo no lo da el mundo, no lo da la iglesia, no, lo da el Espíritu Santo. Y esto debido a la constante presión por parte del liderazgo de los testigos de Jehová, ¿verdad? Para cumplir las metas en términos de horas, inventados, yendo de puerta en puerta, tratando de ganar adeptos para que ellos puedan seguir con su estructura jerárquica, llamémoslo así. Entonces, amigo y amiga, ¿por qué tiene que trabajar si ya Cristo pagó el precio? ¿Por qué tiene que ir de puerta en puerta? ¿Por qué tiene que pagar ciertas horas, tener un archivo y otras cosas complementarias que no, ¿verdad?, que no son necesarias para poder ganarnos la salvación y esperar ser parte tal vez de esos 144,000, donde ya Cristo pagó ese precio, amigo y amiga? ¿No cree usted que aquí hay un problema muy grande? Pensemos en eso, amigo y amiga. La Biblia dice que el Espíritu Santo da estos dones tal como Él, lo ha determinado. 1 Corintios 12, 11, nueva versión internacional. Determinar significa decidir. La Reina Valera 1960 lo traduce determinar, decidir o querer. Requiere inteligencia y habilidad para pensar. Vea qué interesante, el Espíritu Santo nos da la inteligencia y la agilidad para pensar por nosotros mismos. Él no nos obliga. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos puede decir si esto es cierto o no es cierto. Por eso es que muchas religiones en el mundo, amigo y amiga, prefieren desechar al Espíritu Santo, porque así logran tener control mental, emocional, psicológico de sus personas y tenerlos ahí en una estructura prácticamente mecanizada, prácticamente memorizada, enseñada. Y si usted se sale de esta estructura, ¡pum!, hasta luego, lo botan, lo desechan como si no hubiera valido nada, con todo el respeto. Ahí es donde se ve el valor que tienen sobre usted. Mientras usted no dé, no aporte, usted no sirve. Pero si usted aporta, usted da, usted sirve para la organización. Mira qué importante. En cambio, en Cristo usted tiene un valor enorme, algo que se pagó, no con plata, no con oro, como dice la palabra. Usted tiene un valor como ser humano, como persona. Su decisión se respeta. Pero estar en un lugar donde su decisión no es importante, ahí tenemos un problema grande, amigo y amiga. Control mental, control psicológico, control emocional y control físico. Tengamos cuidado, amigo y amiga. Pensemos en eso. Hechos 2:4. Leemos sobre los dones del Espíritu distribuidos de acuerdo a su voluntad. A su voluntad.
Es posible que cualquiera, oiga, es posible que cualquier objeto inanimado tenga voluntad propia, decisión propia, que nos guíe. Son preguntas que tenemos que hacernos, amigo y amiga. Hechos 13:4 nos dice que Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Podría una fuerza impersonal enviar a personas como misioneros? Hoy quiero dejarlo hasta aquí porque la parte que sigue, para no dejarla así, la parte 27, vamos a continuar, amigo y amiga. Que el Señor me lo bendiga. Un abrazo a la distancia.